Son las... ¿Qué hora es? Las 3:18 de la mañana. Y os podéis creer que aún no me he podido dormir por sobrepensar, que seguro que a muchos os pasa. Sobrepienso demasiado. ¿Qué cara tengo? Tengo a mi gato aquí. Mi perro que nunca me deja en paz. Pero ¿creéis que esto es normal? Miradlo. Qué cosa más... Qué morro que tiene. Míralo. Es la pera. Y nada, estoy pues sobrepensando. Y os hago este vídeo, que no sé si saldrá a la luz, la verdad. Pero os hago este vídeo porque realmente... tengo muy malos hábitos. Y todo empieza un poco así, por los malos hábitos. Malos hábitos, ¿qué me refiero? No me drogo ni nada, ¿eh? No, por suerte, ni alcohol ni fumar, soy bastante sana en eso. Pero no soy sana en otras cosas, como por ejemplo, no tengo buenos hábitos a la hora de dormir, por eso mira la hora que es, son las 3:30 de la mañana casi y sigo... ¿Qué pasa? Que me tiro hasta las tantas con el móvil, redes sociales, me tienen atrapada. Cosa que antes yo lo hacía mejor, me ponía a leer con mi Kindle, hacía las tantas de la noche y me quedaba, bueno, a las tantas, me quedaba un buen rato dormida, ¿no? A una hora más normal, tipo las 12, cosas así, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que luego pues me levanto súper cansada, ponte a editar, ponte a crear nuevas cosas. ¿Pero por qué no puedo dormir? Por eso mismo, porque pienso en crear y en crear y en crear. La mente no me deja. Y es un no parar, es un no parar. Aparte de las preocupaciones normales, ¿no? Como preocupaciones financieras, que al final todos tenemos. Preocupaciones de comida, por ejemplo. No sé lo que hay ahora, pero sé más o menos lo que hay. Esto es mi nevera. Y así es como está. O sea, esto es mi nevera. Una cebolla, un trozo de tofu, un yogur de soja. Esto es en Siam, es lechuga, que no tengo ni aceite para echarle a la lechuga. Y esto es espinacas. Ya está. Y bueno, y aquí pues bueno, leche, soja, agua y un poco de gazpacho, nada más. Esto es. Y aquí, ¿qué hay? Donde tenía que haber la lavadora, pienso de perro, que nunca falte, y de casi el mejor, si puede ser. Y esto es donde guardo el pienso de los perros. ¿Qué quiero decir con esto? No es para dar pena, o sea, yo toda la vida así, acostumbrada, no es fácil. A veces, pues, tener un sueldo bajo y poderte, pues, pagar tus cosas, ¿no? Con esto no quiero dar pena ni nada, simplemente quiero decir que si quieres, puedes. Aparte de ello, todos tenemos nuestros demonios en nuestra cabeza y yo tengo bastantes, por desgracia. Y cada día tengo que superarme, aunque en todos los vídeos me veáis sonriendo. Hay días que os aseguro que es lo último que tengo ganas, que es sonreír delante de la cámara, pero sí que es cierto que cuando me pongo delante de la cámara me hace feliz y luego me veo editando el vídeo y me veo feliz a mí misma y digo... Y me hago feliz a mí misma viéndome y diciendo, ¡guau! ¡Qué vídeo más guay! Muy bien, Mayalen, ¿sabéis? Entonces, hay personas en esta vida que lo tienen más fácil. Por ejemplo, yo tengo, pues, ahora me he levantado a las 3 de la mañana y he cogido un trozo de pan y me queda otro trozo de pan, nada más. Tengo hambre, la verdad, porque hoy he comido un vaso de gazpacho y ya está. Hasta que dentro de 2-3 días no cobre, no tengo nada. Entonces, con esto os quiero decir que yo también, porque me lo gestiono mal y todo el dinero, mucho dinero lo invierto en el canal. Y sí que es cierto que está mal hecho por mi parte, pero es que o invierto dinero en el canal, por ejemplo, para poder comprar un ordenador que luego yo lo vendo de segunda mano, ¿sabéis? O sea, no me lo quedo, ojalá me pudiera quedar todo lo que os traigo en el canal, pero no. Pero
pero detrás de eso, pues al final pierdo dinero más que gano, la verdad, porque lo que gano es 0, la verdad, es muy poco. Entonces, con esto os quiero decir que siempre pienso que hay gente que lo tiene más fácil en la vida, ¿no? Siempre me ha pasado quizás, ¿no? Desde joven, ¿no? De gente que conozco y que quizá pues sus padres le han pagado una universidad y pues yo no me he podido pagar a mí misma quizá los estudios de mis sueños, cosas así. Entonces, con esto quiero deciros que así todo, pues, a ver, todos tenemos dificultades muy fuertes en la vida. Hay algunos que no, que tienen esa suerte y, ostras, los envidio, pero envidia sana, ¿no? De decir, bueno, tu mayor preocupación quizás ha sido trabajar los veranos, el fin de semana para tal. Yo trabajaba para poder comer toda mi familia, o sea, por la situación, ¿no? Cuando tenía 18 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, y con eso no, en serio, no es por pena, al contrario, es porque me paro a pensar y al final, cuando eres una persona luchadora, que crees en ti sobre todo, que al final es el mensaje que quiero dar, que es creer en ti. Cuando crees en ti, creo que es lo más importante del mundo, creer en uno mismo. Creer en uno mismo. Y dedicarte tiempo a ti, cosa que no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Cuántas veces, dedicamos tiempo a cuidar a alguien, por ejemplo, una pareja, un familiar, un amigo se ha puesto enfermo, por ejemplo, y decimos, pues mira, le llevo esto, oye, necesitas algo, voy a la farmacia, te llevo algún medicamento, no sé qué, por ejemplo, ¿no? Pero ¿eso lo haces contigo mismo? Esa es mi pregunta. Y seguramente es no. Por ejemplo, a mí me pasa. Yo no lo hago conmigo, cosa que, por ejemplo, con mis animales sí que lo hago, ¿no? Que al final es, sabéis todos que son como mi familia, ¿no? Ese saco de pienso vale 50 euros y tengo la nevera vacía. Otro diría, bueno, cómprale uno de 20 y ten la nevera un poco llena, ¿no? Por ejemplo. Pero yo, todo lo que pueda dar a mi alrededor es como yo soy la última. Pero hay un momento que dices, no, pero también tienes que cuidarte a ti, porque si tú no te cuidas no puedes cuidar a los demás, ¿no? Si tú no te cuidas a ti mismo, tú no puedes cuidar a los demás. Entonces es muy importante estar bien con uno mismo para cuidar a los demás. Con esto ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar en que tenéis que creer en vosotros, en que tenéis que creer en vosotros mismos y luchar por vuestros sueños, luchar. Estoy viendo todo el rato la foto con mi mejor amiga, la tengo aquí. Tengo todo esto lleno de mirar, de fotos. Se nota que me gusta la fotografía Polaroid y todo eso, ¿eh? Tengo unas cuantas fotos y algún billete que la gente me trae de otros países, porque como yo no viajo por dinero y porque tengo mis animales, pues me traen, mira, aquí tengo uno de Turquía, aquí tengo uno de Australia, que por cierto es muy curioso, los billetes de Australia son de plástico y se pueden meter en la lavadora y los sacas y como si no hubiera pasado nada, ¿sabéis? Es curioso. ¿Ves? El de Turquía está más hecho polvo, la verdad. Y con esto quiero decir que pues eso, que es un mensaje que tiréis hacia adelante, que vosotros podéis, que se llama resiliencia, que es una palabra que aprendí hace cosa de un año o así, y significa ganar a las cosas que te trae la vida, sobrepasar todas las cosas fuertes que te puede traer la vida, ¿no? Las cosas que realmente son procesos duros, ¿no? Y que tengas la edad que tengas mi edad, por ejemplo, camino a la edad de Cristo, que voy ya, me queda poco.
me hago mayor, tengas 15 años, tengas 20, tengas 30, tengas 40 y muchos, tengas 50, tengas 70. Si por ejemplo tienes un sueño, tienes 70 años y dices, mi sueño es, por ejemplo, aprender a tocar el piano, siempre ha sido un sueño para mí, o aprender un idioma, o viajar, hazlo, hazlo. ¿Por qué no? La gente quizá te dice, bueno, pero es que con tu edad, pero no vas a ser capaz. Pues que la gente diga lo que quiera, que la gente diga lo que quiera, que la gente diga lo que quiera, de verdad. Lo importante es que tú creas en ti mismo. Lo importante eres tú, eres tú. ¿Tú crees en ti? ¿Tú crees en tu proyecto? ¿Tú crees en todo lo que puedes lograr? Pues tira hacia adelante. Y ese es el mensaje que os quiero dar hoy. Y creo que nada más, creo que ha quedado bastante claro. Y yo llevo ya 2 años, más de 2 años en YouTube, 2 años y un mes, ojo, Y hay gente que con 2 años ya puede vivir de ello, las marcas le envían o ya están en el Apple Event haciendo pues a tope, otros con 30.000 o 50.000 no tienen lo que se merecen o no encuentran la forma de llegar al público. Yo hablo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues que sabéis que el 90% de mi pensamiento diario es YouTube, ¿no? Porque es una meta que tengo muy grande, sé que es muy grande y soy consciente de que puedo fracasar o quizá no fracasar, porque al final todos son aprendizajes. YouTube me ha llegado al final por varios aprendizajes en la vida, varios fracasos, se podría decir de alguna forma, porque nunca llegan a ser fracasos. Siempre aprendes de lo malo, siempre, siempre, siempre. De lo malo siempre se aprende. Y de lo bueno no lo valoramos tanto. Entonces, aprende de tus errores del pasado, de las cosas que has podido mejorar. No lo vamos a llamar errores, vamos a decir de las cosas que has podido mejorar y enfócalo hacia lo que tú quieres, hacia tus metas. Y sobre todo, creo que es algo hiper importante en este mundo, en el mundo caótico en el que vivimos, en el mundo tan solitario, porque al final, sí, yo por ejemplo enciendo los directos un sábado y tengo X personas en el directo hablándome, pero yo cuando cierro ese directo, bajo la pantalla de mi ordenador, hay una soledad. Y es así, o sea, hay soledad en mi vida también. Y pasas de mucha gente de jaja, jiji, no sé qué, a de golpe cierras y silencio total. Entonces, creo que es importante saber gestionar todo esto y tirar para adelante, siempre. Y si estás escuchando esto, si lo estás escuchando en un mal momento, de verdad, en serio, tengas la edad que tengas, nunca es tarde. Yo he visto noticias de personas, por ejemplo, con 80 años que se han sacado la carrera porque era el sueño de su vida. ¡Ole tú! ¡Claro que sí! A ver, mientras sean cosas buenas, ¿eh? Pero quiero decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Y esto es muy cierto. Así que cree en ti. Te miro a la cámara. Cree en ti, porque mucha gente no creerá en ti. Mucha gente no creerá en ti. Y lo que os decía, mi canal de YouTube lleva 2 años y me encantaría tener mucho más visitas y muchos más suscriptores y no tener este dolor de cabeza que tengo todos los días, dolor de rayarme, de decir es que puedo más y es que cómo puedo hacer para llegar aquí y cómo puedo mejorar la forma de comunicarme y cómo tal y cómo puedo mejorar esta luz, cómo puedo mejorar este sonido,
que hay errores, claro que hay errores, pero puedes, si tú quieres, puedes. Así que os dejaré con una frase, que esta frase tendrá mucha importancia, dentro de poco tiempo lo vais a ver, y os dejo con la frase: do it for you. Hazlo para ti. Y os dejo. Buenas noches.